Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de Ciencia y Ambiente. El día de hoy vamos a ver el tema número 4 que corresponde a nuestro tercer bimestre, que es el reino vegetal. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del reino vegetal, vamos a hablar del reino de las plantas. A este reino también se le conoce como el reino de color verde. ¿Por qué? Porque es un característico el color en las plantas, ¿no? El color verde. ¿Y eso es gracias a qué? Gracias a que tienen un pigmento llamado clorofila. Entonces vamos a conocer nosotros cuáles son las principales partes de una planta, ¿no? Entonces, una planta está constituida por las siguientes partes. Primero, tenemos a la raíz. La raíz es, por decir, una de las partes más importantes de la planta, ya que a través de la raíz permite fijar al suelo, es decir, sirve como anclaje. ¿Para qué? Para que la planta no se caiga, ¿no? Entonces, la raíz sirve como un anclaje, fija al suelo, a la planta, de tal manera que si hay un viento fuerte o cualquier tipo de cambio climático que altere su movimiento, esta no se va a caer, debido a que la raíz la fija, ancla hacia el suelo, ¿no? También una de las funciones principales de la raíz es absorber el agua y las sales minerales a través de los pelos absorbentes. Entonces, como podemos observar acá, chicos, las partes de una planta son las siguientes. Tenemos esta parte de acá que no menciona, pero esta partecita de acá recibe el nombre de cuello. Ya recibe el nombre de cuello. Vamos acá, a ver, la voy a remarcar así. Esta partecita de acá recibe el nombre de cuello. Esta partecita que recibe el nombre del cuello es una parte en la cual divide a la raíz del tallo, porque hacia abajo, ¿quién está? Hacia abajo está la raíz y hacia arriba se encuentra el tallo, ¿no? Se encuentra por acá el tallo. Entonces, el cuello es la parte que divide del tallo hacia arriba y de la raíz hacia abajo. Luego, una raíz está constituida por dos tipos de raíces. Una que se va a llamar la primaria. La raíz primaria va a ser esta de acá, la que voy a dibujar, de color verdecita. Esta es la raíz primaria o también llamada raíz principal, ¿sí? Esta de acá, la raíz primaria, esta. Luego vamos a tener las raíces secundarias, que son estas que voy a pintar de color amarillito. Estas son las raíces secundarias. ¿Ves? Estas son las raíces secundarias, estas de acá. Raíces secundarias. Luego tenemos aquellos que se encargan de recoger el agua y las sales minerales. ¿Quiénes son? Los pelos absorbentes, que lo voy a remarcar de este color naranjadito, en un círculo, ¿ya? Estos son los pelos absorbentes. Ahí está. Estos van a ser los pelos absorbentes. Son aquellos que se encargan de absorber el agua, ¿sí? Y las sales minerales que se encuentran disueltos en ella. Y por último, vamos a tener que en la raíz primaria o en la raíz principal hay una parte de tejido que se llama tejido meristemático de crecimiento que permite crecer a la raíz. Como nosotros sabemos, la raíz ¿a dónde crece? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, profesor, no hacia el suelo. Va en sentido de la gravedad, va hacia abajo. Y ese crecimiento que es hacia abajo va a ser gracias a la
cofia, que lo voy a poner en un círculo de color rojito, esta de acá, cofia. Entonces, la cofia está formado por un tejido de crecimiento, o también llamado embrionario, ¿sí? Que este tejido de crecimiento o embrionario permite que la raíz crezca, siga creciendo, creciendo hacia abajo, en busca del agua y las sales minerales que la planta necesita. Entonces, la raíz es una parte muy importante de la planta porque permite absorber el agua y las sales minerales que la planta necesita. ¿Por qué? Porque la plantita fabrica su propio alimento. Y para fabricar su propio alimento, ¿qué necesita? Necesita de agua y sales minerales. En conjunto, esa agua y esas sales minerales recibe el nombre de savia bruta. Vamos a escribirlo acá porque más adelante lo vamos a ver, entonces ya para que sepan qué es la savia bruta. El agua más las sales minerales me dan igual a lo que conocemos como savia bruta. Savia bruta. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a poner por acá. El agua más las sales minerales me forman la savia bruta, que lo recoge ¿quién? La raíz, no te olvides. Y la otra función que estamos viendo de la raíz que permite fijar, permite anclar a la plantita al suelo, para que ésta no se pueda caer. Luego vamos a tener otra parte de la plantita, que es el tallo. El tallo es aquella parte de la planta que sirve de sostén. Por eso se le dice que sostiene a la planta. ¿Pero a qué es lo que va a sostener? El tallo sostiene a las hojas y a las flores y a los frutos que la plantita pueda tener. Por eso se dice que el tallo tiene una función de sostén. Aparte de la función de sostén que tiene el tallo, tiene también una función de transporte, ya que se encarga de transportar las sustancias de la raíz hacia las hojas. Los pelos absorbentes absorben la savia bruta, que ya sabemos que es el agua y las sales minerales. Entonces, esa savia bruta, ¿ya? Esa savia bruta va a ser llevada ¿por quién? Va a ser llevada por, ya va a ser llevada esta savia bruta que se recoge acá, mira acá sí, vamos a señalarlo. Imaginémonos que ahí abajo está la raíz, ¿no? Entonces la raíz recoge el agua y las sales minerales, que es la savia bruta. Ahí está. Entonces, esa savia bruta, ¿ya? Es transportada por quién, profesor? Es transportada por el tallo a ver, como que no se ve, vamos a ponerle de otro colorcito. Es transportada por el tallo a ver, no me permite. Ya, es transportada por el tallo. ¿Me levanté ¿sí? ¿Ah? Es transportada por el tallo hacia dónde? Hacia las hojas. ¿Por qué lo va a transportar hacia las hojas? Porque vamos a ver, y acá se realiza el proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Ahí se realiza el proceso de la fotosíntesis. Por eso es que esta savia bruta, ¿ya? Esta savia bruta es transportada ¿por quién? Por el tallo. Profesor, Por eso dice que el tallo tiene la función de transporte. Dime. en el cuaderno tenemos que dibujar en las figuras o no se dibuja. Sí, va a quedar como tarea para que me dibujen las figuras, como tarea, ¿ya? Entonces tenemos ahí el transporte de la savia bruta, lo realiza el tallo. Y además que el tallo se encarga de sostener a las hojas. Además, así como la raíz tiene partes, el tallo también tiene partes. Vamos a conocer cuáles son las partes del tallo. Entonces, un tallo está formado por un nudo. Ustedes habrán dado cuenta que una plantita tiene como una especie de nuditos. Entonces, eso reciben el nombre de nudos. Ahí está, vamos a
encerrarlo en un circulito rojo. Ahí está, un nudo, por acá hay otro nudito, por acá hay otro nudito, por acá hay otro nudito, y así la plantita va creciendo, ¿no? Teniendo nuditos, nuditos, nuditos. Ya, eso se llama nudo. Ahora, entre un nudo y otro nudo, tenemos el entrenudo. Ahí está el nombre, voy a señalarlo con una flechita. Tenemos el nudo, entre un nudo y otro nudo tenemos el entrenudo, tenemos las yemas axilar, aquellas yemas que permiten el crecimiento de las hojas, en donde en las ramas, que son estas, y la yema terminal, que es la que permite el crecimiento del tallo. Esta yema terminal está formada por tejido meristemático, al igual que la cofia, permite el crecimiento. A diferencia de la raíz que crece hacia abajo, ¿el tallo hacia dónde crece, chicos? Hacia arriba, ¿no? El tallo crece hacia arriba, ¿ya? Entonces, de esa manera nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta, chicos, que la yema terminal permite el crecimiento del tallo hacia arriba. Entonces, no te olvides, nudos, entrenudos, yema axilar, las que permiten el crecimiento de las hojitas en las ramas, y tenemos la yema terminal que permite el crecimiento del tallo hacia arriba. ¿Qué transporta el tallo? La savia bruta, pero no solamente la savia bruta, sino ya vamos a conocer también que esta a su vez va a transformar la savia elaborada. Por eso se dice que tiene su función de transporte, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora. Luego también tenemos otra parte de las plantitas, ya hemos visto la raíz, ya hemos visto el tallo, vamos a ver una de las partes también más importantes de la planta, que es la hoja. Pero ¿por qué es también muy importante, profesor? Porque es allí donde se va a realizar la fotosíntesis. El proceso de la fotosíntesis. Chicos, las plantas ya son autótrofos. ¿Qué cosa quiere decir? Que fabrican su propio alimento. Y ese alimento lo fabrican en un proceso llamado fotosíntesis, ¿sí? Y esa fotosíntesis, ¿dónde se realiza? Se realiza en las hojas, profesor, acá. Ahí es donde se realiza la fotosíntesis. Entonces, la fotosíntesis es un proceso en el cual la plantita fabrica su propio alimento. Ahora, vamos a ver que en las hojitas de una plantita, ¿sí? En las hojitas de una plantita presenta las siguientes partes. Si nosotros vemos una hojita, vamos a ver que hay una parte que tiene un color más oscuro y una parte que tiene un color más pálido. El color más oscuro corresponde al haz, que es aquella que está en directo hacia los rayos del sol. Ustedes saben que los rayos del sol caen así, así y así. Ya, esta parte es la que recibe los rayos del sol, que es el haz. Luego tenemos la otra partecita, que es el embés, que es la parte de atrás, la parte de abajo de la hojita. Luego tenemos el borde de la hoja, que recibe el nombre de limbo. Luego tenemos, miren, la hojita, ¿ya? Así como el tallo transporta la savia bruta. Perdón que le interrumpa, pero ¿se dibujan estas hojas también? Sí, va a quedar como tarea, va a quedar como tarea. Entonces habíamos visto, chicos, habíamos visto que la savia bruta lo transportaba ¿quién? Lo iba a transportar el tallo. ¿Hacia dónde dijimos? Ah, profesor, lo iba a transportar hacia las hojas. Porque Profe, ahí se realiza... todo se va profe, todo Sí. se va a pintar, digo, dibujar. Sí, entonces la savia bruta, esta savia bruta que es absorbida por la raíz, transportada por el tallo, ¿y hacia dónde lo iba a transportar? Ah, profesor, lo iba a transportar hacia acá, hacia las hojas. Mira, ¿ve? ¿Y cómo la transportan? A través de los nervios. Ahí está. Acá llega la savia bruta. ¿Para qué? Para realizar el proceso de la fotosíntesis. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dime. Dijo una exposición y lo que estaba mandando a la plataforma, pero no lo podía mandar. Lo mando en tu WhatsApp. Por eso les dije ahí, si no pueden en la plataforma, al WhatsApp.
¿Ya? Bien. Entonces, la fotosíntesis, ya chicos, todas esas preguntitas al final de la clase, ¿ya? Entonces, en la fotosíntesis va a realizarse la transformación de la savia bruta. A través de la fotosíntesis, la planta fabrica su propio alimento, pero esta savia bruta ya no va a ser savia bruta, sino se va a transformar en una sustancia más nutritiva para la planta, que la vamos a llamar ahora de otro color, mira acá un color anaranjadito, la vamos a llamar savia elaborada. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se realiza ese proceso? Realiza en las hojas de la planta, ¿ya? En las hojas, porque acá se realiza el proceso de la fotosíntesis. Luego tenemos otra partecita de la planta que es el peciolo, que es la ramita de la hojita, como vemos acá es una prolongación, y la vaina que permite unir la hoja al tallo, ¿sí? Entonces estas vienen a ser las principales partes que está constituyendo una hojita. Entonces no te olvides que en la hoja se realiza el proceso de la fotosíntesis, en la cual la savia bruta se transforma en savia elaborada, ¿ya? Luego vamos a tener la otra parte de la planta, que es la parte más vistosa, más llamativa de una planta, que es la flor. Ahora, ¿todas las plantas tienen flores? No, no todas las plantas tienen flores, ¿ah? Entonces, como que hay plantas que no tienen hojas, como que hay plantas, ¿sí? No tienen Que no tienen tallo, algunas no tienen raíces, tienen una especie de raíz, ¿no? Entonces, como por ejemplo los líquenes. Entonces vamos a ver que todas las plantas no tienen flores, pero la flor es el órgano reproductor de la planta. ¿Pero por qué se le dice órgano reproductor? Porque allí en la flor vamos a encontrar los órganos masculinos y femeninos de la flor. ¿Y cuáles son los órganos masculinos de la flor? Son los estambres. ¿Y cuáles son los órganos femeninos de la flor? En este caso es el pistilo. El pistilo es el órgano femenino de la flor y los estambres son los órganos masculinos de la flor. En los estambres vamos a encontrar los granos de polen, que cae dentro del pistilo, y acá se encuentra el ovario, que esto cuando se fecunda da origen a un fruto. Luego tenemos la parte vistosa de la flor. ¿Qué viene a ser la parte vistosa? Ah, ya, profesor, los pétalos. Ahí está, estos son los pétalos. Que en este caso la planta, sus pétalos son de color rosado, ¿no? Un color lila, rosado, digamos así, ¿no? Entonces, esta coloración van a ser gracias a los pigmentos que presenta. Hay pétalos de color rojos, blancos, amarillos, ¿no? Entonces, una gran diversidad que tienen los pétalos, las flores. Y el conjunto de pétalos me forma lo que es la corola. Luego tenemos lo que es el cáliz, ¿ya? Que viene a ser una agrupación de ¿qué? De sépalos, que es esta partecita de acá, estas hojitas de color verde. Generalmente son diferentes al color del pétalo. Y el conjunto de sépalos, que son dos, me forma el cáliz. Y por último tenemos el pedúnculo, que es como una especie de tallito de la flor, ¿no? Entonces, la flor se dice que es el órgano reproductor de la planta, porque los pistilos, en este caso el pistilo, es el órgano femenino, porque ahí encontramos el ovario, y los estambres son los órganos masculinos, porque ahí encontramos los granos de polen, ¿no? Que estos cuando se fecundan dan origen ¿a qué? A un fruto. Y esta es la última parte de una planta, ¿no? El fruto, que es la parte comestible de la planta, ¿sí? En la mayoría, pero todos los frutos a veces no son comestibles, ¿ya? Contienen la semilla que da origen a otras plantas, ¿ya? A otras plantas, tiene que decir acá, a otras plantas. Vamos a tener, por ejemplo, acá un limón, ¿ya? Un limón es un fruto. Y este limón en su interior, ¿qué contiene? Ah, profesor, en su interior contiene las semillas, que da origen a otra planta. El fruto está constituido por el pericarpio y por la semilla, que son las dos partes fundamentales, ¿ya?
Pero a su vez, el pericarpio se divide en endocarpio. Endo es la parte comestible. Mesocarpio es la capa que protege a la parte comestible. Y epicarpio es la capa externa, ¿no? Que muchos nosotros llamamos cáscara. Entonces, eso es lo que constituye a un fruto. La cáscara que nosotros llamamos vulgarmente es el epicarpio. Hay una parte blanquecina, ¿no? ¿Se han dado cuenta ustedes cuando comen su mandarina, que es familia de los cítricos de limón? Presenta como una partecita blanquecitas, ya eso es el mesocarpio. Y el endocarpio es la parte comestible, lo que nosotros comemos, ¿no? De una mandarina. Entonces, de esa manera, chicos, tenemos al fruto, que es la parte comestible de la planta, en su mayoría, ¿ya? Pero no todos los frutos son comestibles. Luego vamos a tener por acá, chicos, acerca de la planta, lo que corresponde a su nutrición. ¿Cómo se nutren? Nosotros habíamos visto, chicos, que las plantas, ellas iban a ser autótrofas. ¿Por qué? Porque fabrican su propio alimento. Fabrican su propio alimento. ¿Sí? Y a las plantitas que solamente le echamos agua, ¿no? Le echamos agua y abono y está en el sol. ¿O acaso a su plantita ustedes en la mañana le dan su avena con su pan con huevito frito? ¿O al mediodía le dan su arroz con pollo con su chicha morada? No, a la plantita solamente le echamos agüita. Y la plantita, Agua, y como eso es, claro, agua y abono, ¿no? Y la plantita, como fabrica su propio alimento a través de un proceso que ya le hemos mencionado, ¿cómo se llama? Fotosíntesis. Habíamos dicho que la fotosíntesis es un proceso en el cual la planta va a fabricar su propio alimento y habíamos dicho que la fotosíntesis, ¿dónde se realiza? En las hojas de las plantas. Dime. Ya, entonces, en las hojas se realiza el proceso de la fotosíntesis. Entonces, ¿cómo la plantita se nutre? A través de la raíz, que es una de las partes muy importantes de la planta. ¿Qué se iba a absorber? Se iba a absorber, profesor, yo me acuerdo, el agua, y se iba a absorber el agua y las sales minerales. Esa agua y sales minerales, ¿por quién son absorbidas? Por la raíz, pues profesor, porque está acá abajo, como podemos ver. Y esa agua y sales minerales que recibían el nombre de savia bruta, savia bruta. Entonces, esa savia bruta, habíamos dicho que esta savia bruta, a ver, esa savia bruta iba a ser absorbida por las raíces, iban a ser llevadas por la planta hacia todas las hojitas, ¿no? Hacia todas las hojitas iba a ser llevada. Entonces, en las hojas se realiza el proceso de la fotosíntesis, que necesita que, profesor, como es fotosíntesis, foto significa luz. Entonces, ¿qué necesita? Necesita la luz del, ¿quién? Del sol. Necesita la luz del sol. Que es una energía solar. La plantita absorbe el dióxido de carbono y de este proceso, la plantita va a eliminar el oxígeno, que es un gas muy importante para nosotros. Ahí está. Y va a producir lo que es glucosa, que es la energía que la plantita necesita para poder vivir. Entonces, ahora, el exceso de esta glucosa, la plantita lo almacena, ya sea en sus tallos o en sus raíces, para nosotros poder comer, por ejemplo, la yuca, la papa, el camote, que es un exceso de esta glucosa que se ha almacenado en forma de almidón. Entonces, no te olvides que las plantitas se nutren a través de las raíces que absorben el agua y las sales minerales, que es la savia bruta. Esta savia bruta llega hacia las hojitas y es ahí donde las hojitas realizan la fotosíntesis por la presencia de la luz solar. Y esta savia bruta se transformaba en savia elaborada
que contiene a la glucosa, que es muy importante para la planta. Luego vamos a tener la circulación. Miren chicos, hemos visto que la savia bruta y la savia elaborada circula por la planta. Y ahora, ¿y cómo se encarga de circular? ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos el sistema circulatorio? Teníamos las venas y las arterias que se encargaban de transportar la sangre. Igual, acá en la plantita no va a tener venas y arterias, sino se van a llamar xilema y floema, que van a ser un conjunto de vasos que permite el transporte de la savia, ¿no? Que es la savia bruta y la savia elaborada. Entonces, cuando hablamos de la circulación en las plantas, dice, las plantas también poseen un sistema de circulación formado por conductos que se encargan de transportar la savia. La circulación en las plantas se realiza por medio de dos sistemas, que es el conducto del xilema y el conducto del floema. Oh, miren, el xilema y el floema. Nosotros tenemos venas y arterias. La planta tiene xilema y floema, que es un conjunto de conductos que permiten el transporte. Ahora, habíamos visto que ¿quién se encarga primero de absorber la savia bruta? Las raíces. ¿Y qué conducto permitirá el transporte de esa savia bruta? Ah, miren, acá está. El xilema se encarga de transportar la savia bruta, que es el agua y las sales minerales. Vuelvo a repetir. El xilema se encarga de transportar la savia bruta, que es el agua y las sales minerales. ¿Desde dónde? Desde la raíz, pues profesor. ¿Hacia dónde? Hacia las hojas. Y el floema transporta la savia elaborada, que es una sustancia nutritiva elaborada en el proceso de la fotosíntesis, que le hemos visto ahorita, de las hojas hacia todas las partes de la planta. ¿Sí? Entonces, de esa manera, el xilema y el floema se encarga de transportar la savia bruta y la savia elaborada, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá un esquema de cómo la plantita transporta la savia bruta y la savia elaborada. Entonces, la savia bruta, que es esta de color azul, es absorbida por ¿quién? Ah, ya, profesor, es absorbida por las raíces. Ahí está, son absorbidas por las raíces. Entonces, esa savia bruta ya va a ser transportada por los vasos del xilema. Por los vasos del xilema, profesor, del xilema. Ahí está. Las raíces absorben la savia bruta y las llevan hacia las hojas. Ahí está, las llevan hacia las hojitas. Listo. ¿Eso de quién se encarga de llevar la savia bruta? El xilema. Ahora, acá en las hojas, este xilema, ¿ya? Se va a transformar en, disculpen, esta savia bruta se va a transformar en savia elaborada, que la voy a poner de color rojita. Y esa savia elaborada va a ser transportada ¿por quién? Por el floema hacia toda la planta de nuevo, así, hacia las flores, hacia los frutos, hacia las hojas, baja la raíz también porque la raíz necesita nutrirse y de esa manera. ¿Y quién se encarga del transporte de la savia elaborada? El floema. ¿Quién se encarga del transporte de la savia bruta? El xilema. Ahora, así como la plantita tiene su sistema circulatorio, también la plantita tiene su sistema respiratorio. ¿Y quién se encarga de la respiración y de la excreción en la planta? Se encarga la hoja, como vemos acá. La hoja permite la respiración de la planta. La planta también respira, sí, respira oxígeno y elimina anhídrido carbónico. Y también la plantita absorbe el anhídrido carbónico y elimina oxígeno durante el proceso de la fotosíntesis. La plantita va a tener dos tipos de respiración, uno en el día y otro en la noche, ¿ya? Entonces vamos a tener, chicos, que la plantita van a respirar a través de los llamados estomas, que lo voy a acá remarcar, ¿ya? Dice, en la planta la respiración se realiza a través de unos orificios microscópicos llamados estomas. ¿Dónde están los estomas? Los estomas están acá.
Estos son los estomas, ¿ves? Una especie de orificios así parecido a los poros de nuestra piel, unos huequitos, ¿sí? Igualito la planta tiene así como una especie de poros que se llaman estomas, que se encuentran en la superficie de la hoja. Y estas permiten el ingreso y salida de los gases. Además, también se encarga del exceso de agua, ¿no? Ustedes alguna vez se habrán dado cuenta cuando mamá va al mercado, regresa y pone una verdura o frutas dentro de una bolsa, la bolsa luego se vuelve sudosa, ¿no? Hay gotitas de agua, ¿pero por qué? Porque la planta está transpirando, ¿ya? Entonces, de esa manera nos vamos a dar cuenta que a través de los estomas, la planta permite la respiración y también permite ya eliminar el exceso de agua en forma de vapor. Y a este proceso se le llama transpiración. Entonces, de esa manera, la plantita puede respirar y puede eliminar el exceso de agua. Entonces, la plantita respira, elimina el exceso de agua a través de los estomas. La plantita, no te olvides que la plantita permite su circulación a través del xilema y el floema, que transporta la savia bruta, la savia elaborada. La plantita se nutre a través del proceso de la fotosíntesis, en la cual la plantita elabora su propio alimento utilizando el agua y las sales minerales, que es la savia bruta, y ese proceso lo realiza ¿dónde? En la hoja de la planta. Y ahí transforma esa savia bruta en savia elaborada y transforma una sustancia llamada glucosa. Y el exceso de esa glucosa, las plantitas lo almacenan en diferentes partes de ella y se llama almidón. Luego tenemos que la plantita presenta las siguientes partes, ¿no? La plantita tiene una raíz, tiene un tallo, tiene una hoja, tiene una flor y un fruto. Muy bien, chicos, entonces eso es todo por el día de hoy con respecto al curso de Ciencia y Ambiente. Espero les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima clase.